sesión. Aprovecho de reiterarles la bienvenida a esta segunda sesión. Ahí vienen entrando todos. Le voy a pedir a don Daniel que ponga su apellido, porfis, en su nombre. Hola, Camila. Y a ver. Entonces, hoy, este ratito, esta clase será sobre, o veremos esta presentación, hablaremos sobre la evolución de la didáctica de las matemáticas, y después les voy a dejar la primera lectura de la semana. ¿Ya? La evolución de la didáctica de las matemáticas. Como siempre, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, sobre todo si de pronto ingresó algún compañero o compañera a la clase y yo los tengo todavía en la sala de espera. Esas cosas ocurren, ¿cierto? Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer algunas preguntas iniciales. Y aquí es muy importante para mí lo que ustedes puedan opinar, porque yo diría que son casi preguntas diagnósticas para indagar sobre sus ideas, sus percepciones, sus concepciones, sobre, por ejemplo, cómo se deben enseñar las matemáticas. Y hablemos así, a muy grandes rasgos, de una forma muy amplia. ¿Cómo se debe enseñar matemáticas? Hola, profe. Yo siento que las matemáticas tendrían que enseñarse, o sea, usualmente, quizás para los que están aquí no, pero usualmente la matemática se toma como un ramo que es muy aburrido. O sea, los que estamos aquí nos gusta la matemática, por eso estamos siendo profesores de matemáticas. Pero siento que se tiene que enseñar de una manera más didáctica, así como que se logra obtener la atención del alumno mediante no solo los números fome o las letras fomes que aparecen después más rato, sino que, no sé, con juegos existen varios métodos interesantes para enseñar matemáticas, y siento que no solo tienes que quedar como con el método básico, sino que buscar más opciones, enseñar de una forma más multifacética las matemáticas para que no se tomen como un ramo que sea como muy latero y muy básico siempre. O sea, puedo entender que te refiere a, por ejemplo, diversificar las formas de enseñar. Exacto. Claro, no centrarse en algo muy conductista, muy... ¿Entendemos bien cuál es la diferencia entre conductismo y constructivismo? A lo mejor debía agregar eso como pregunta también diagnóstica. ¿Cuál es la diferencia entre el conductismo o qué conocen el concepto de conductismo? Bueno, en términos metodológicos, conductismo se busca una conducta deseada mediante la manipulación de estímulos. ¿Ya? Muy bien, Stacy. Se basa en las conductas o reacciones de los individuos bajo un estímulo. Muy bien, Sebastián. Tienen razón los compañeros. En términos metodológicos, el conductismo se puede ver, entender o observar en matemática las experiencias, claro. Pero sobre todo mediante el estímulo y respuesta. Entonces, por ejemplo, una clase muy conductista es: enseñamos a los estudiantes a resolver ecuaciones de primer grado
y luego solo se dedican a resolver ecuaciones de primer grado similares a las que está haciendo el profesor o la profesora, para que primero apliquen la mímesis, es decir, imiten lo que está haciendo el profesor y la profesora. Y considero que el estudiante aprende en la medida que imita. En cambio, el constructivismo se supone que es una visión más amplia en ese sentido, que propone que el estudiante sea el responsable o el principal, el protagonista de su aprendizaje. ¿Qué condiciones debe tener un buen profesor o profesora de matemáticas? Equilibrar ambos. Ambos, dices tú, conductismo y constructivismo. ¿A eso te refieres, Melanie? Sí, qué bueno que lo dices, Melanie, porque generalmente se desprecia en términos académicos el conductismo. Y una buena parte, o sea, tiene que ser una parte importante de la clase también. O sea, si yo quiero que mis estudiantes resuelvan, por ejemplo, un problema a través de ecuaciones, tienen que aprender a resolver ecuaciones. Tienen que mecanizar ciertos procesos. Y eso no necesariamente es algo negativo. Hay que equilibrar ambos. Significa darle el peso necesario a cada uno de estos aspectos que podríamos llamar de una clase de matemáticas. ¿Qué más debería tener como condición un buen profesor o profesora de matemáticas? Un manejo elevado de los conocimientos que pretende enseñar, ¿cierto? Claro. Primero, un profesor o profesora de matemáticas debe ser un matemático. Primero. Intentar acercar los contenidos a la realidad del estudiante para que sea más fácil asimilarlos. Y para ello requiere de un alto conocimiento matemático. Ahora, esto es ya una opinión profesional mía. Yo no creo que un profesor de matemáticas de enseñanza media debe ser necesariamente una experta o experto en matemática y trabajar ahí en niveles altos de la matemática. Pero sí debe ser un experto en aquellos contenidos con los que va a trabajar, en aquellos objetos matemáticos que va a trabajar. Eso sí que sí. Pues yo te aseguro que si llevamos a un doctor en matemática, a una doctora en matemática al colegio, probablemente tenga menos éxito que una profesora de matemáticas que tiene un manejo experto de los contenidos del séptimo básico, cuarto medio. O sea, yo no veo ahí no veo un desmedro de uno por sobre el otro. Pero hay ciertas cosas que un profesor sabe, que una profesora sabe. No basta solo la matemática, ¿cierto? ¿Cómo describiría usted el proceso de aprendizaje? Y aquí hábleme de su experiencia. ¿Cómo aprende? ¿Qué cosas le facilitan el aprendizaje? ¿Qué cosas se lo dificultan? ¿Ya? Ver el mismo contenido aplicando diversas situaciones. Los colores ayudan. ¿Cómo ayudan los colores, Melanie? No sé, como que uno puede resaltar ciertas cosas o como que es plasmar el contenido de forma visual. O por lo menos a mí en el área de geometría lo que más me ayudaba era como identificar ciertos elementos con ciertos colores y ir haciendo las asociaciones. Eso es bueno. Ya, o sea, hay una organización y una organización también interna de los conceptos. Chicos, les voy a pedir 2 minutitos en que me desconecto y continúo, pero inmediatamente. Solo 2 minutitos.
De vuelta, disculpen la espera. Estamos analizando esta pregunta: ¿cómo describirías el proceso de aprendizaje? En el sentido de que debe tener un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Cristóbal dice ver el mismo contenido aplicado a diversas situaciones. ¿Qué más podríamos agregar a sobre qué elementos debe tener en cuenta un profesor o una profesora? No, perdón. ¿Cómo describiríamos el proceso de aprendizaje, el proceso en el que nuestros estudiantes aprenden? Una instancia teórica, una práctica y una evaluativa, a grandes rasgos. Me parece que podría englobar ciertas cosas, o sea, es necesario ver lo teórico, ver lo práctico y evaluar. ¿Qué otras cosas debo tener? ¿Qué elementos debe tener un profesor o una profesora al momento de preparar la enseñanza y el aprendizaje? La enseñanza, lo que proviene de él, y el aprendizaje, lo que tienen nuestros estudiantes. Aparte de una instancia teórica, práctica y una evaluativa, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Tener en cuenta que todos los estudiantes son distintos, por lo que tienen diferentes formas de aprender. ¿Y eso cómo podría o debería impactar en la preparación de la enseñanza? Tener en cuenta, ¿cómo eso se vería reflejado en la preparación de la enseñanza? El uso de representaciones y juegos de representaciones. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces, avancemos con esta gran pregunta. ¿Qué es el problema de la didáctica? La didáctica intenta resolver un problema. Y esa es esta pregunta. ¿Cómo se aprende? Ese es el principal problema, la principal cuestión que aborda la didáctica. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden mis estudiantes? Y también, a partir de cómo aprenden mis estudiantes, cómo se enseña. Es decir, cómo yo enseño estas cosas. Y luego, la tercera pregunta, ¿qué debo tener en cuenta para enseñar mejor? Las tres grandes preguntas que busca responder la didáctica. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? ¿Y qué tener en cuenta para enseñar mejor? Cosas son las que debo tener en cuenta. ¿Y qué tener en cuenta para aprender mejor? O sea, ¿qué cosas debiesen tener en cuenta uno como estudiante o nuestros estudiantes para que aprendan mejor? Hay tres principales enfoques, o nosotros reconoceremos tres principales enfoques. Y estos tres principales enfoques se pueden entender de forma cronológica. Es decir, estos tres principales enfoques han sido considerados a lo largo de la historia de forma cronológica. No necesariamente
como todo proceso histórico, no ocurre con que la Edad Media, por ejemplo, no termina con la caída del Imperio Bizantino en el año 1451, o no termina con la llegada de barcos europeos a las costas de América en el año 1492. No es como que de pronto la gente que vivía en la Edad Media dicen, que Colón ya llegó a América, entonces de ahora en adelante ya no me comporto como una persona de la Edad Media, sino que me comporto como una persona de la Edad Moderna. No funciona así el tema. Es una cosa paulatina, multivariable, es decir, estos tres enfoques, inclusive muchos de estos enfoques y de las características de los enfoques más antiguos, siguen estando presentes y están casi en el inconsciente de los profesores y profesoras de matemáticas. Se diferencian en el nivel de solución que pueden dar las y los docentes al problema didáctico. Y recuerden, el problema didáctico, estas preguntas. O sea, tenemos un periodo preclásico, un periodo que llamaremos clásico, y el periodo actual, que reconoceremos como la didáctica fundamental. Un periodo inicial, intermedio, y digamos, nuestro estado actual. ¿Qué característica tiene el periodo preclásico? Primero, que considera la enseñanza como un arte. Y como tal, no se puede analizar o controlar. ¿Ya? Es decir, básicamente depende 100% del talento que tenga el profesor o la profesora para enseñar. Significa entonces que no hay mucho por desarrollar. O sea, yo no puedo mejorar mi manera de enseñar porque no depende de mí, depende de factores externos preestablecidos. No puedo analizar mi enseñanza, no la puedo controlar, por tanto no la puedo mejorar tampoco. Es precientífica. ¿Qué significa que algo sea precientífico? Que no se basa en el método científico. Y básicamente porque no se puede analizar o no se puede controlar. Consideran al proceso de enseñanza-aprendizaje como algo que no se puede analizar o controlar. ¿Ya? Así que el éxito o fracaso depende del talento del docente, de la docente. Esas son las principales características del periodo preclásico. El periodo clásico considera al proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso psicocognitivo. Esto significa que se fundamenta en la psicología educativa, es decir, hay un desarrollo a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, respecto a la psicología. Y la gente en la educación dice, hey, hay un grupo de estudiosos, de estudiosas, de científicos, científicas, que están analizando cómo piensan las personas y por qué piensan lo que piensan, cómo pueden cambiarse esos pensamientos. Nosotros podemos tomar todas estas ideas y aplicarlas a la educación matemática o a la educación en sí. ¿Ya? Principales autores, probablemente usted conozca a alguno de estos: Vygotsky, Piaget, Brunner, Ausubel. ¿Le suena, por ejemplo, Skinner? ¿O Pavlov? El experimento del perro de Pavlov. Sí, me dice la Stacy. El experimento en el que antes de comer a un perro, antes de darle de comer a un perro, tocaban una campana. Y lo hacían cada vez que el perro iba a comer.
tocaban una campana. Entonces el perro, al sentir la campana, comenzaba ya a salivar porque sabía que iba a comer, que la campana venía antes de comer. Y llegó un momento en que solamente con el sonido de la campana el perro salivaba, le dieran o no le dieran de comer. La mitad, digamos los años 40, 50, 60 y 70, son años, pero fantásticos para el desarrollo de estas disciplinas psicológicas. Hay estudios y efectos que se descubrieron y en aquella época, ¿ya? Amplía, pero no demasiado, la problemática del profesor, por lo menos ya no es precientífica, ya considera que los profesores tenemos algo que hacer para mejorar, o sea, no estamos simplemente echando a la suerte de nuestro talento el hacer o no bien nuestro trabajo. Sin embargo, no va demasiado en profundidad, o nos va mucho más allá. El saber didáctico proviene de otras disciplinas, y esta es la que yo diría la principal crítica que podríamos hacer este periodo clásico. No es un marco que provenga de los y las profesores de matemáticas, sino que viene desde otras disciplinas, principalmente la psicología, el psicocognitivismo. El saber didáctico, por tanto, es técnico. Lo que sé para enseñar es una técnica. Aprendo técnicas de enseñanza. Da, obviamente, al docente herramientas. Esto es evidente. Tiene dos focos principales. El aprendizaje del alumno propone que el aprendizaje debe ser significativo, y es la psicología la que entrega estas herramientas para que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué significa que el aprendizaje sea significativo? Es que tenga significado, que signifique algo a los estudiantes, en términos de signo. Es decir, que el estudiante lo pueda identificar, su aprendizaje. ¿Ya? A eso nos referimos con aprendizaje significativo. El otro foco es el pensamiento del profesor. Promueve el conocimiento del profesor, es decir, mientras más conozco sobre estos procesos psicocognitivos, mejor voy a hacer mi trabajo. Por tanto, el objeto primario de estudio es el pensamiento del profesor. ¿Qué limitaciones tiene? Sus nociones son incuestionables, inmutables. Está condicionada por, bueno, y esto de que las nociones sean incuestionables, son incuestionables por nosotros, los profesores, porque nosotros no somos nosotros quienes generamos estos marcos, quienes los estudiamos, sino que recibimos este conocimiento desde otra área del conocimiento humano, que es la psicología, y los ponemos en práctica. Está condicionado por fenómenos psicológicos y no fenómenos didácticos necesariamente. Reduce lo didáctico a lo psicológico. Y el saber didáctico se transforma, como les decía, en un saber técnico. No concibe la didáctica de la matemática como una disciplina científica. ¿Y qué significa que algo sea una disciplina científica? Que es posible trastocarlo, estudiarlo, ponerlo a la prueba, aplicar sobre él el método científico.
llegamos o miramos, observamos nuestro marco actual o nuestro periodo actual, la didáctica fundamental, o que llamaremos didáctica fundamental. Busca ampliar las ideas del periodo clásico, es decir, no las niega, integrando objetos que para el periodo clásico, para el periodo psicocognoscitivo, son paracientíficos, es decir, no se pueden modelar mediante variables, en objetos científicos. Ah, ya, perfecto, Fernando. Bueno, cuando nos referimos a que el saber didáctico es un saber técnico, o se convierte en un saber técnico, es que todo lo que tú sabes sobre cómo se enseñan las matemáticas es técnica, esto se enseña de esta forma. Para que los estudiantes aprendan geometría hay que hacerlo así, así, así. No hay espacio para que tú propongas o transformes aquellas técnicas. ¿Y por qué no hay espacio para eso? Precisamente porque los profesores no tenemos conocimientos psicológicos, de psicología profundos, que nos permitan hacer estos cambios. Sin embargo, en contraposición, la didáctica fundamental toma muchas ideas que para el periodo clásico se consideran paracientíficos, es decir, al lado de la ciencia, en objetos científicos, y como objetos científicos, objetos de estudio. Surge por la presión de problemas sin resolver, es decir, la psicología nos da herramientas, pero aún así hay problemas sin resolver en la didáctica. Y esos problemas sin resolver, ya que la psicología no nos está dando la solución, debe provenir de los y las profesores de matemáticas. Traslada problemáticas desde la psicología a la didáctica. Por ejemplo, la motivación. Trae estas problemáticas hacia nuestra área de estudio. Al resolver los problemas didácticos de forma científica se necesita obviamente un modelo científico que me ayude a resolver, a dar respuesta a estos problemas didácticos. Evidentemente, si tengo mis propios problemas, deberé tener mis propios modelos. Eso hace la didáctica fundamental. Propone modelos propios a problemas propios. Toma la actividad matemática escolar como objeto de estudio primario. O sea, la matemática escolar es el objeto de estudio. ¿Cómo la enseño? ¿Cómo la aprenden los estudiantes? ¿Qué fenómenos ocurren en ese proceso? Enseñar y aprender se definen a partir de términos primitivos del modelo. ¿Ya? Y aquí cada modelo es distinto, pero son semejantes en varios aspectos. Hoy tenemos distintos modelos o marcos didácticos. La teoría de las situaciones didácticas, puse ahí entre paréntesis los principales autores. Brousseau, la teoría de la transposición didáctica, de Chevalaro, la teoría antropológica de lo didáctico. Ah, idea primitiva, ya. Una idea primitiva no es que sea una idea anterior o muy antigua, sino que es una de las principales ideas, desde la cual tú construyes el resto del modelo. Por ejemplo, en teoría de conjuntos, si estoy hablando voy a hablar de un ejemplo 100% matemático. En teoría de conjuntos, las ideas primitivas de la teoría de conjuntos son el concepto de conjunto y de pertenencia. Un elemento pertenece a un conjunto. ¿Y por qué son ideas primitivas? Porque antes de esas ideas no hay otras. Son las ideas más sencillas y por tanto en algunos casos inclusive se dejan sin definir. Hay cosas que en didáctica dejamos sin definir porque son ideas muy fundamentales. Y a estas ideas que son tan fundamentales y que quedan en muchas ocasiones sin definición son las que llamamos ideas primitivas. ¿De acuerdo?
Teoría de las representaciones semióticas, Duval, de Amore. Señor de Amore, que estuvo en la última Jornada Nacional de Educación Matemática que organizó nuestra escuela. Socioepistemología, Ricardo Cantoral, Farfán, Cordero. Análisis fenomenológico, Freudenthal, o la teoría de la objetivación de Louis Radford. O sea, no es que sean de ellos, sino que son los principales autores. Generalmente estas cosas son equipos de investigación. Los que llegan, digamos, a estas ideas. Un segundito. Entonces, tenemos nuestras... hay modelos. Estos modelos te proponen ciertas formas de resolver el problema de la didáctica. Y cada uno de estos modelos tiene sus ideas particulares, entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera distinta, comparte quizás ideas con otros modelos, pero en general podríamos decir que estos modelos o que estos marcos teóricos o marcos didácticos son distintos, muy distintos los unos de los otros. Una pregunta finalizadora, así como hicimos preguntas diagnósticas, inicializadoras, preguntas iniciales. Una pregunta que sea finalizadora. Mira, ante una propuesta de enseñanza que contemple la planificación de una clase o una serie de situaciones de aprendizaje, ¿cómo podemos estudiar qué tan efectiva es? Ya, depende. Conocemos el curso, los cursos que se aplicará a la clase por medio de diversas evaluaciones, dice Cristóbal, Camila, por medio de diversas evaluaciones. Claro, evidentemente hay que evaluar. Pero, Cristóbal, ¿por qué tú crees que depende de aquellos aspectos, por ejemplo, del curso? ¿Por qué crees que depende de ellos? De eso. Un segundo. Ya, un segundo, sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Le escucho muy bien. Ya. Yo creo que depende porque si conocemos el curso, podemos aplicar nuestra propia experiencia para evaluar si la planificación, digamos, es adecuada para los estudiantes a quienes se la vamos a implementar la clase. Pero si no lo conocemos, desafortunadamente solo vamos a poder ver qué tan efectivo va a ser después de la clase. Cuando hagamos, no sé, una pregunta de cierre, justamente como está haciendo usted ahora, o algún test de salida. Ya, entonces me quedo con esa segunda opción que acabas de dar. En el caso de que yo no conozca un curso y simplemente me presentan una planificación, una serie de situaciones de clase,
yo quiero ponerla a prueba. Voy a un lugar, voy con un curso, un grupo de personas, de estudiantes, hacemos este asunto y estudiamos su efectividad ahí. ¿Cómo podemos saber qué tan efectiva es una vez que ya hice todo ese proceso? No le estoy preguntando solamente a usted, Cristóbal, puede responder también otro compañero o compañera. Si usted quiere responder, hágalo más. Ya van aprovechando que conecte el micrófono. Siento yo que si la evaluación en su mayoría es positiva, si los alumnos, dentro de todo hay que ser claro que cuando yo hablo de evaluación no me refiero necesariamente a hacer una prueba con 3 preguntas de desarrollo y listo. Qué bueno Sino que lo dice, qué bueno que lo dice. la efectividad también debe verse en la manera en la que ellos resuelven dicha pregunta. Yo siento que si, por ejemplo, ponemos una pregunta que sea de desarrollo y todos responden con el mismo mecanismo que yo enseñé durante la clase, no se aprendió bien la materia. Aprendieron de manera mecánica y eso no sería un éxito pedagógicamente hablando. Pero si veo una diversidad de elementos a la hora de responder, si veo procedimientos diferentes entre cada alumno, de alguna manera adquirieron la materia a tal punto que la hicieron propia y encontraron sus propios métodos. Y eso a mí ya me parecería un éxito. Entonces siento que la evaluación tendría que ser de una manera bastante exhaustiva, pero efectiva en el punto de que sea diversa. Se necesita, por tanto, un método para estudiar esa efectividad. No sé si alguien más quisiera opinar, porque, por ejemplo, Camila nos dice por medio de diversas evaluaciones. ¿Qué idea tiene sobre evaluaciones? ¿Cómo son estas evaluaciones? A grandes rasgos estamos hablando todavía. Camila, la escucho. O sea, que no necesariamente, como decía el compañero Cristóbal, que sea evaluaciones como con pregunta y respuesta, como que sea así con nota, sino que evaluaciones puede ser durante la clase, como ir realizando más preguntas y si estas preguntas se van como respondiendo, va significando que van como aprendiendo, porque a veces, o a nosotros mismos nos ha pasado que aprendieron hoy y uno se queda así como en silencio, como, casi como si nada, como si no hubiera aprendido nada, pues. Entonces igual hay que ir como evaluando eso, si es que van entendiendo el contenido a medida de que va avanzando la clase y si es que el método que se está utilizando es como el correcto para el curso que se va a realizar, porque no todos los cursos son iguales, no todo aprende de la misma forma y va dependiendo igual de la situación y el ambiente que se va a realizar como el aprendizaje. De acuerdo, me gusta. O sea, sí tiene harta razón, ¿no? Hay ideas que son correctas o que por lo menos apuntan hacia lo que vamos a estudiar. Yo no creo que sea correcto decir que hay ideas correctas y ideas que no son correctas. Pero sí concepciones que están cercanas a lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué haremos durante la clase de mañana? Vamos a conversar sobre la evolución de la didáctica de las matemáticas, es decir, lo que les acabo de explicar, pero ustedes van a profundizar con su lectura, ¿ya? Introducción, aplicaciones, figuras geométricas. Oye, ¿no tengo el aula de ustedes? No puede ser. No hay aula. Profesora, parece que el profesor Carlos es el que nos daría la clase. Sí. Ya, voy a averiguar qué pasó con eso, pero mientras tanto, como en esta vida todo tiene solución, se me ocurre una solución. Le envío un correo masivo a todo el mundo con la lectura. ¿Ya? Y mientras tanto, veamos de qué trata esta lectura, cuánto es, cuánto... Usted podrá ver, son 22 páginas. 22 páginas nada nomás, o sea, tampoco es que digamos, oh, que mucho lo que se escribe aquí. Y las últimas páginas siempre son, bueno, aquí hay en estas últimas páginas un anexo. Y lo otro, como cualquier artículo científico, tiene las referencias. O sea, todo se referencia. ¿Ya?
Así que técnicamente son 17 páginas de lectura. Nada más. No, no hay problema, no hay problema. Ah, ¿para qué es este texto? Lo vamos a leer esta semana. Yo les pediría que por lo menos avanzaran de aquí a mañana con la lectura de este texto. Va a estar en el aula, Cristóbal, cuando pueda meterme a la aula. No meta el dedo en la llaga ahí. Asunto, lectura 1. Estimados y estimadas estudiantes. Adjunto. La lectura 1 y el PPT de la clase de hoy. Una vez tenga el acceso al aula virtual, podré subirlas como corresponde. Vamos a marcarlos a todos. Oye, están todos identificados, chiquillos. Aquí está la foto de todo el mundo. Vamos a adjuntar un archivo. Vamos a examinar. Lecturas. Lectura 1. Subir. Ahí está subida. Están todos marcados, están todos marcados. Enviar. Ahí llegó el correo, por lo menos a mí me llegó. ¿Y qué creo que deberíamos leer mañana? El resumen, obviamente, la introducción y por lo menos el punto de vista clásico. Para mañana, por lo menos el punto de vista clásico. Con sus respectivas limitaciones. Traten de leerlo hoy día durante la noche. Falto el PPT, tenés toda la razón. Vamos a enviar otro correo. Vas a juntar un archivo. No, pero qué oso. Tienes razón, Leonardo. Puchas que soy inmenso. PPT. Listo. Ahora sí va el PPT. Ahora sí. Entonces, como le decía, trate de leer por lo menos para mañana hasta la página 9, por lo menos. ¿Ya? Por lo menos para mañana y después lo otro lo dejamos ya para la próxima semana. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra primera idea. Para comenzar ya a abrir estos debates de forma más con sustento teórico, no solo con las ideas previas que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamos? Todo bien. Bueno, y terminamos antes también, precisamente para que usted tenga tiempo de leer. Si se toma, no sé, pues hasta 20 para las 5, va a tener casi 20 minutos de lectura. Y puede que termine esas mismas páginas para que las piense ahí, anote cositas, usted
utilice todas las herramientas que tenga para hacer lectura efectiva. Nosotros nos veríamos mañana a las 16:50 en este mismo link a conversar sobre la primera parte de la lectura. Dicho eso, cuídense, pórtense bien, acuéstense temprano. Detenemos la grabación. Adiós a las personas que ven el video después. Un saludo para mi mami y otro para mi papi.